Los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la prisión preventiva que pesaba contra el general Juan Camilo de los Santos Viola, implicado en el caso Coral 5G. El tribunal, que preside la magistrada Doris Pujols Ortiz e integrado por Ramona Rodríguez López y Rafael Báez Ortiz, considera que el imputado no representa peligro de fuga y que con dicha medida puede seguir asistiendo al proceso que se le sigue. El tribunal, al acoger un recurso de apelación presentado por el imputado a través de su abogado Wendy Lora, dispuso en contra del imputado arresto domiciliario, la colocación de brazalete electrónico e impedimento de salida del país sin previa autorización judicial. Bueno, pero si no representa peligro de fuga, entonces, ¿para qué lo tenían en la chirola? Preventiva domiciliaria? No entiendo. Porque si en los considerandos de la sentencia dice que le cambian la medida de coerción porque el imputado no representa peligro de fuga, entonces lo lógico era que lo dejaran en libertad con un impedimento de salida, no sé. Bueno, usted Pero sabe. le ponen brazalete y prisión domiciliaria. Explíqueme usted. Esas son de los síntomas que ha dado el Ministerio Público, que le ha hecho pensar a mucha gente que esas declaraciones alegres de que están blindados los expedientes, pues de que no existe tal blindaje. Bueno, vamos a seguir con el tema de la resolución evacuada por la Junta Central Electoral relacionada a la cuota del 20% que tienen los partidos para realizar alianzas y para reservarse candidaturas. Y aquí hay un amigo de mucho tiempo, un gran amigo, que es el delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Me refiero a Danilo Díaz, un hombre que siempre está dispuesto a venir aquí. Así es, con los amigos. Con los amigos. Sí, realmente, y además felicitarlo porque veo que aquí hay un escenario nuevo. Sí, ¿no? Esto ha tomado otra dimensión. Así es, así que mis felicitaciones, siempre a las órdenes, Jorge. Danilo, ¿cuál es? Bueno, conocemos la posición del PLD, ¿no? Pero a mí me gustaría escuchar argumentos que me convenzan, porque yo he sostenido, yo no quisiera que existieran tantos partidos políticos. Hay mucho. Y yo te garantizo que si el Estado no financiara a los partidos políticos, se podrían contar con los dedos de una mano. Pero bueno, ese no es el caso. ¿En qué perjudica a un partido como el PLD, por ejemplo, esta resolución de la Junta Central Electoral? Porque si tú me dijeras que el PLD, que es para mí la segunda fuerza política del país en este momento, como partido, no tiene suficientes candidaturas en todo el país, bueno, yo lo entendería. Pero yo no creo que sea ese el caso. Yo creo que al PLD debe sobrarle liderazgo, dirigentes capaces de llevar el partido a un triunfo electoral en cualquier lugar del país. Bueno, así es realmente, pero la preocupación del Partido de la Liberación Dominicana o la oposición que se ha hecho responde a dos criterios, aunque vamos a hablar de ese elemento, o sea, de lo que sería la conformación de la boleta, pero la reacción u oposición no del partido, sino también de 22 organizaciones políticas que lo acompañan, es por lo siguiente, por una situación de forma y otra de fondo. De forma porque en el contexto que se produjo la resolución realmente nos sentimos burlados, irrespetados, porque la resolución fue precedida de una declaración que dio el presidente de la República, que está ejerciendo su derecho. Inusual que se refiera a temas como este, pero se refirió expresamente a que él estaba de acuerdo con eso. Entonces, un día después, 2 días después, la Junta emite la resolución. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que el plazo vencía a las 12 del mediodía
antes de las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, después de haberse depositado un conjunto de documentos, como si hubieran tenido preparada la resolución para emitirla inmediatamente, emitió la resolución sin haber escuchado a los partidos políticos. O sea, la ratificó. No, ellos tenían un borrador, entonces la convirtieron en resolución. ¿Fue socializado con los partidos el borrador? No lo suficiente, porque se le dio a los partidos la oportunidad del borrador. Nosotros habíamos mandado una comunicación explicando la opinión. Ellos mandaron un borrador. Y entonces nosotros hicimos los reparos al borrador. Pero no hubo una audiencia para que nos escucharan, para responder cualquier inquietud que tuvieran y para uno poder ampliar y aclarar. No hubo eso, o sea, 2 horas y pico, o sea, se notó como una falta de respeto. Entonces, esa es la parte de forma. Pero bueno, si la Junta tuviese razón, de todas maneras, estaba siendo un derecho y uno no se puede poner por el hecho de que en la forma que lo hagan, obvio, cuando se viola el debido proceso, hay razones para uno reclamar, pero en este caso también es de fondo, porque ¿qué dice la ley? ¿La ley dice lo que dice la resolución? No, la ley dice lo contrario. La ley, las 2 leyes, tanto la de partido político como la orgánica de régimen electoral, que es la 2023. Empecemos por la del partido político, que habla expresamente del 20% y lo describe, el derecho que tienen los partidos a esa reserva. Y dice que esa reserva se hará del total, esa palabra está ahí, del total de las candidaturas, tal. O sea, lo describe así, o sea, no está sujeto a interpretación. Eso es tan así que ellos, porque ellos piensan así como lo pusieron en la resolución, ellos creen en eso, es su planteamiento y eso hay que respetarlo, pero eso todavía no se modificó. Ellos recomendaron las modificaciones que ellos estaban haciendo a las reformas electorales. Ellos la tienen ahí. ¿Por qué la tienen ahí? Justamente porque como está, es lo contrario. Pero ellos entonces ahí, tratando de agarrar por los moños filosóficamente el aspecto de la Constitución y demás, y unos principios que se establecieron en la ley, han querido decir, donde la ley dice una cosa, dice otra. La ley no está para interpretarla, porque ellos son ni siquiera contenciosos. Ellos son administrativos, es para ejecutar, aplicar la ley. Entonces ahí nosotros estamos de fondo. Opuesto. Esa es la otra parte que muestra que ellos están en un error y que están actuando contrario a la ley, es la ley 2023, o sea, la orgánica de régimen electoral. Y esa está calientita, Giorgi, porque hace unos meses. Entonces, está muy reciente como para que se empiece a violentar. ¿Qué dice la ley con relación a este tema? Ya no de la reserva, sino de las alianzas, modalidad de las alianzas. Entonces dice que, y describe los distintos niveles, y en el caso de cada uno de ellos dice, en el caso del nivel senatorial, o sea, las alianzas o coaliciones se podrán hacer con una, con varias o con todas. Ya en ese momento con todas de la candidatura, de ese nivel de elección. O sea, en este caso de los senadores, no dice la ley que no tiene que ser de una, ni del 20, sino de todas. Lo establece. ¿Qué quiere decir eso? Que eso le da más razón a nuestro argumento de que es nacional. Porque ambas leyes, una por un lado dice que es del total y otra dice que sí, que usted a nivel de elección no es como dice la resolución de ellos, que es un 20, no. Dice que puede ser de una, de varias y del total. O sea que frente a esos hechos que están en ambas leyes, nosotros no podemos hacer otra cosa que reaccionar. Nos llama la atención que lo hayan hecho inmediatamente después de las declaraciones del presidente, y entonces eso ha creado una ruptura de la confianza. Primero por la forma en que se hizo, una ruptura de la confianza. Eso es peligroso, Yoli. Yo quiero que tengamos conciencia de lo que voy a explicar. Este es un momento donde estamos a 5 meses de que los procesos electorales internos de los partidos se venzan, que en octubre, que debe haberse, ya sea la modalidad que fuera primaria, asamblea de delegados, encuesta, en octubre vence 5 meses y todavía hay reglas de juego que no se han establecido. O sea, que están pendientes. Estamos a 9 de las elecciones de febrero y a 1 año apenas de la de mayo. Todas estas discusiones debió haberse dado hace ya, desde el año pasado. Se están dando ahora. Entonces hay que ir al fino porque el escrutinio lo hicieron manual. Esta resolución, el retraso que tenemos en el calendario, en todos los procesos, eso hemos dicho da como una tormenta perfecta para que estas elecciones no salgan bien. ¿Qué debemos hacer para evitar eso? Que se puede evitar.
recuperar la confianza. Ahí está la clave. Yo se lo he dicho privadamente a muchos de ellos. Le he dicho, miren, ustedes han hecho un buen trabajo en lo que tienen que ver con áreas que son de sus competencias y que hay que decir que se ha avanzado, como el registro civil, como la que tiene que ver ahora, que convirtieron la escuela en parte de una, a nivel de grado, reconocido por las universidades, y un conjunto de medidas que han tomado que han sido positivas. Pero esta medida, yo le dije, mejor dicho, le dije, pero a ustedes lo van a evaluar, no es por todo eso que están haciendo, lo van a evaluar si montan bien o no el proceso electoral. Y lo que nosotros vamos a pedir una revisión ante ellos mismos, los partidos políticos, para darle la oportunidad justamente que rectifiquen, porque también es una oportunidad de que nos abracemos de nuevo y de que superemos eso, porque sin la confianza de los partidos políticos, entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso en el pasado? Que los partidos buscan entonces auxilios, ¿verdad?, que no garanticen la confianza. Nosotros queremos que sean ellos como tales, como debe ser. Te hice la pregunta de en qué perjudicaría al PLD de mantenerse esta resolución, pero ahora voy a invertir la pregunta. Por lo que dijiste de que el presidente, la coincidencia, las declaraciones del presidente, a los 2 días se aprobó, ¿en qué beneficia eso al partido de gobierno, PRM? Bueno, ya he explicado por qué no estamos poniendo, que no es porque nos beneficie o no, sino por las razones que he explicado. Voy entonces a la pregunta anterior y a esta, que más o menos se combinan. Y empiezo por la última. El gobierno entiende que eso puede dificultar una eventual alianza que pueda hacer el Partido de la Liberación Dominicana con otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso evitaría que hubiera una alianza con solamente limitada a 6 senadores, a unos 20 y pico de diputados. O sea, entiende que eso como que le complicaría, sobre todo por los precedentes del proceso electoral anterior. Entonces, ese es como el argumento por el cual el presidente dice, Paliza felicitó inmediatamente a la Junta al ratito de haber salido. Esa es la razón. Pero realmente, el tema, entrando al fondo, en el caso del PLD es por lo que yo he explicado, pero también por los partidos pequeños minoritarios. Los partidos minoritarios, tú sabes bien, Georgie, porque tú eres un veterano, necesitan respaldar para buscar los votos, poner que su recuadro esté presente en toda la boleta. Si le ponemos esa situación ahí, ellos no tienen forma de cómo garantizar eso, o sea, y sacar votos, porque ¿qué hacen ellos en una parte de la candidatura? Apoyar alguna candidatura, y entonces, si además le limitan al 20%, evidentemente van a tener muchos lugares desiertos porque no tienen ni los candidatos. O sea que para armar la boleta, digamos, un sistema democrático como este, se requiere que el 20% sea del total, porque es como un rompecabezas poderla armar. Esa es la realidad. Y los partidos políticos en ese caso están ejerciendo su derecho de participación y de organizar su boleta. Esa es la razón. Ellos creen que nosotros se nos va a complicar y por eso lo impulsan. Contrario a lo que intentaron en las elecciones pasadas, porque ellos sí intentaron esa oportunidad. Y nosotros decimos que esto perjudicaría muchísimo a los partidos pequeños porque tendrían desierta la boleta una parte importante de ella. Entonces, para evitar eso que nosotros estamos planteando y para que se cumpla con ambas leyes, estamos planteando esa posición. Según lo que usted ha planteado hasta el momento, existe de manera implícita la impresión dentro del partido de que existe una necesidad de mantener contento al presidente por el tema de la Junta Central Electoral. Usted estableció que una vez el presidente dio esas declaraciones, la Junta se apresuró a dar la resolución. ¿Usted piensa que hay una intención desde la Junta Central Electoral por beneficiar al presidente o al partido oficial? Mira, llamó mucho la atención la forma, como dije hace un momento, porque no solo es que el presidente diera una declaración, que está ejerciendo su derecho. Inusual, hablar de un tema muy tan como especializado, pero lo hizo. Y eso llama la atención. Segundo, lo rápido que la Junta estableció y la prisa que tuvo inmediatamente vencerse el plazo nos llamó la atención. Parecería como que fue con ese propósito. Lo cierto es que el crimen beneficia a alguien y ese alguien es el gobierno. Y además, no dije algo,
esa también, además de la declaración del presidente, hubo 2 comunicaciones que llevó el Partido Revolucionario Moderno también, paralelo a la declaración del presidente. O sea, que fue como si la presión obligó a que no solo se emitiera la resolución, sino que se hiciera con prisa. Y eso evidentemente nos llamó la atención. Bueno, le digo, se ha roto la confianza. La confianza cuando se rompe, a veces no es porque tengamos todos los elementos, pero tenemos todas las dudas. Todas las dudas lo tenemos de que eso puede ser así. Y eso no es bueno con un calendario electoral retrasado como el que tenemos. Por eso es lo importante de que la Junta rectifique en esa dirección, porque no puede ignorar ni la ley ni tampoco la petición de 23 partidos políticos. ¿Necesita el PLD concertar alianzas para poder tener posibilidades de volver al poder? Mira, las alianzas siempre son... Primero, el PLD siempre ha ido aliado. La última vez que fue donde menos fue con 9 organizaciones políticas. Y esta vez la pretensión es que vayamos con el mayor número de partidos que puedan apoyar las candidaturas del PLD. Eso es lo que aspiramos. O sea que, porque se gana más fácil con alianza, y la historia electoral dominicana lo muestran. O sea, cuando se ha ido aliado, a veces se logra irse en una primera vuelta por los porcentajes 3, 4 puntos que sacan los demás partidos políticos. O sea que la alianza contribuye definitivamente a que un partido se le facilite más ganar. Y nosotros no solamente que no la decretamos, sino que la haremos en ese caso. Y bueno, ya se creó una comisión en esa dirección también para explorar a ver con cuáles organizaciones políticas nos ponemos de acuerdo de cara a las elecciones municipales. La personificación de las boletas estaría encabezada por el PLD, ¿no? No por lo que tú por lo que tú decías al principio, porque somos la segunda fuerza política. Y si se produce un acuerdo entre PLD y Fuerza del Pueblo, ¿quién tendría la personificación de ese acuerdo? Mira, déjame decirte que debe ser el partido más fuerte, el partido que personifica la alianza, porque ¿de qué se trata la alianza en este caso? El nivel municipal, ¿verdad? En el nosotros tenemos muchos más alcaldes, Villo Pena tienen uno, por decir, en el caso. Pero eso es una posibilidad que el partido todavía no ha discutido, específicamente lo que se refiere a la fuerza del pueblo. Y por eso no vamos a afirmar nada. Si se produjera esa alianza, que hay la posibilidad, todo en política, todo es posible, ¿quién estaría perdonando a quién? El PLD a Leonel, ¡qué gancho!, que lo dividió y lo hizo, según ustedes, perder las elecciones, o Leonel al PLD por haberlo hecho marchar del PLD supuestamente porque le hicieron fraude en las primarias. ¿Quién estaría perdonando a quién ahí? Mira, yo aclaro que el partido está enfocado ahora mismo en ganar las elecciones, en eso que estamos. Y en todos los niveles, los partidos que podamos encontrar en el camino que nos apoyen, no solamente van a ser bienvenidos, sino que vamos a auspiciar esa participación y que ellos se sientan cómodos. Obviamente una alianza de doble vía. Pero la pregunta que me hace, bueno, eso como no está en el tapete, no te puedo dar una respuesta, pero si eventualmente sucediera, no se tratara de perdón, de quién perdona a quién perdona. Los acuerdos se hacen en base a intereses. O sea, la conveniencia en el momento, si eso contribuye o no a que un partido gane o no, o le vaya bien. Hay alianzas que no convienen porque perjudican. O sea, todo eso se da. Y la comisión que se ha designado para eso, que la integra el presidente del partido, el candidato, el jefe de la campaña y el secretario general, inicialmente ellos, tienen la suficiente, en este caso, experiencia para poder establecer qué conviene y qué no conviene en cada caso. Pero no se trata de perdón ni de odio. En política no se hago la pregunta, porque tú tienes que recordar, apenas hace unos días, que el doctor Vincho Castillo, en unas declaraciones que sorprendieron a todo el mundo, sí, ¿no? Emplazó a Leonel Fernández a que si pactaba con el Partido de la Liberación Dominicana, ellos se retiraban y que no contaran con ellos. Por eso es que te hago la pregunta. Por eso traigo el tema del perdón.
porque eso trasciende ya la parte política, ¿no? Y cae en un plano prácticamente personal. Ese perdón tuyo tiene maldad. Mira, lo de el amigo que respeto mucho y aprecio, doctor Vinicio Castillo, pienso que lo que está ahí es influido por Vinicito, que es el que ha estado... ¿Tu amigo, sí, mi amigo mío, así mismo es, pero el que ha estado con un esfuerzo permanente en esa dirección, creo que ha influido en el padre. Pero lo que parece ser es que ellos están ahí marcando y delimitando territorio, en el sentido de que al parecer van a estar apoyando al gobierno, lo que parece ser, me luce, que van a apoyar al gobierno. Entonces, tiene que haber siempre, para una ruptura, tiene que haber un motivo y un pretexto. Porque, yo lo digo porque ellos lo están haciendo antes que haya pasado cualquier cosa, no ha habido ninguna reunión ni nada. Entonces, cuando tú haces eso, es como creando las condiciones para algo que tú quieras hacer. Hay fuentes que establecen que ya Leonel y Danilo se han comunicado, que no quizás se ha tratado de manera abierta el tema del apoyo de una fuerza a otra, pero que existe precisamente dentro de la acción del señor Vincho la información de que él también tenía la información de que se habían dado conversaciones. No, pero oficialmente por lo menos eso nunca se ha notificado, esa conversación no se ha dado. Y yo le puedo asegurar que no ha habido tal reunión entre el presidente, los dos expresidentes. Eso no ha sucedido realmente. Pero te digo, creo que las declaraciones de Vincho lo que tratan es de justificar de allanar el camino. Lo que ellos, todo indica, van a hacer. Porque han estado compartiendo con el gobierno en varios escenarios. O sea que a las invitaciones que siempre hace, siempre están ahí presentes. Vinicito mismo también defiende, apoya y saluda decisiones del gobierno. O sea que todo indica que ellos van en camino a apoyar al gobierno. ¿Cuál sería el próximo paso en relación al tema de la resolución de la Junta Central Electoral? En caso de que se nieguen a asumir la postura de los partidos que están en contra. ¿Definitivo ya el recurrir ante la Junta para una revisión? Ya eso lo acordamos eso porque también una oportunidad que tiene la Junta de rectificar, de recuperar la confianza. Si la Junta persiste en eso, bueno, está creando condiciones que obligan a otras iniciativas en el sentido, y no me refiero a protesta ni nada, me refiero al esquema de cómo se van a montar las elecciones. Porque cuando no hay confianza, evidentemente, entonces ahí hay ya que adicionar medidas que nos den la tranquilidad. Porque iríamos camino a una situación donde parecería que no quieren perjudicar al resto de los partidos de la oposición. Y así no se montan las elecciones. No se puede montar unas elecciones. Sucedería lo que ha pasado en el pasado. Cuando sucede eso, que una mayoría de los partidos dudan del árbitro, pues entonces al árbitro hay que acompañarlo. Que es lo que yo entiendo no va a suceder, porque confío en que ellos rectifiquen. Bueno, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarte cómo va la candidatura de Abel Martínez. Yo pienso que muy bien. Por cierto, se estaba diciendo como que había fallecido la madre de él. Ya, y se aclaró. Aquí pasaron en la hora anterior, sí. Pero yo recibí la información de que no era cierto. Que no era cierto, y la pasamos ya. La candidatura va bien, o sea, porque es una candidatura nueva que tiene todo el potencial, la ventaja de crecer, su techo es mucho más alto que el del resto de los candidatos con los que compite, tanto del presidente Abinader como del el expresidente Leonel Fernández, porque ambos tienen, por su misma condición de haber sido presidente 3 veces y el actual presidente, tienen una tasa de rechazo alta, que no la tiene Abel, y que le da la ventaja de poder justamente vender esperanza, entusiasmar. Y en eso está, porque la gente quiere renovación, quiere cambio, quiere otro estilo de gestión de gobierno. O sea, necesita además, tener la esperanza de que su situación va a cambiar, porque hay mucha
degradación de la calidad de vida de los dominicanos. Hay un solo grito al cielo. Mira que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande con la publicidad de tratar de evitar que eso esté en la agenda, pero cuando tú vas a un barrio, un colmado, un supermercado, hay un solo grito. Además, ustedes lo sienten. Ustedes lo sienten. O sea, sí, porque que cuando uno va dice, concho, pero ven acá. Ya, el otro día me pasó a mí, yo dije, no, retírame esto, porque la tarjeta no iba a pasar. Lo que quiero decirle es que hay una situación realmente que preocupa y que eso le da una ventaja a nuestro candidato para poder seguir creciendo. Yo analizo con mucha frecuencia el escenario político dominicano porque primero me divierte mucho como analizarlo. En el caso de estas elecciones que ya se acercan, tenemos el caso de un expresidente como Leonel Fernández, una persona de una trayectoria política innegable, un estratega también en el tema de lo que es todo lo que tiene que ver con estos escenarios preelectorales. El estratega de Leonel era Danilo. Era Danilo, pero él aprendió con el tiempo. Entonces tenemos del otro lado tenemos al presidente Luis Abinader, que tiene él como figura cierta popularidad que muchos dicen que se establece en la punta de la pirámide. Y por el otro lado tenemos a Abel Martínez, que es el candidato nuevo. Y si bien estoy de acuerdo que el escenario económico, social que tenemos en la actualidad podría en algún punto desmejorar las posibilidades de reelección del presidente Luis Abinader, en el caso particular de Abel Martínez yo veo a una figura que no tiene todo el carisma político de sus antecesores en materia del PLD y que no se ha articulado un discurso específico para su candidatura más que el tema haitiano, que es un tema con el que él, por razones evidentes, se identifica. Yo siento que a la figura como candidato le falta trabajarlo a nivel de tener un discurso profundo. Entonces, ante esa realidad de ese escenario entre estos dos líderes políticos que ya tienen una experiencia y Abel Martínez, que si bien le beneficia el tema de ser una cara nueva, pero por otro lado se siente como un poquito disperso todavía en su proyecto, ¿cómo se visualiza ese escenario de cara a las elecciones? Mira, yo pienso que, y tú lo decías, un elemento que va a ser clave, fundamental, va a ser la economía. La economía va a ser clave porque hay una crisis económica mundial y local también, que se refleja y que por mal manejo hemos pasado a ser un país que de ser autosuficiente y de autoabastecerse en lo que tiene que ver con la producción local, todo lo que tiene con en este caso la alimentación, pasamos ahora a tener que importar una gran cantidad de productos. La inflación ha subido más de lo que debió ser, la inseguridad, o sea, hay una combinación de cosas que cada vez se imponen más en la agenda. Porque, por ejemplo, la agenda a veces te la varían. Cuando entró la operación Calamar, por ejemplo, ese tema pasa a ocupar la agenda, pero dura 2 o 3 semanas. Inmediatamente pasa a un 10º lugar. O sea, la gente... Yo recuerdo las elecciones, ustedes recordarán de Bush y Clinton en 96, que Bush venía de haber ganado la guerra, o sea, con todos los honores y héroes, el orgullo americano en el tope. Y bueno, todo indicaba que se iba a reelegir. O sea, ¿qué podía impedirlo? Pero Clinton le decía, la economía estúpido, la economía estúpido. Le decía, porque al final los norteamericanos habían mejorado su calidad de vida. Y eso al final es lo que pesa. Y yo entiendo que en esta oportunidad falta un año, las cosas no se perfilan que vayan a mejorar. Entonces, eso va a ser clave para que haya... ¿Cómo explicarse entonces que las encuestas le dan una alta valoración al presidente Luis Abinader? A pesar de que el pueblo está consciente de eso que tú dices. La canasta familiar se ha incrementado, se le hace más difícil a la gente poder llevar el pan de la alimentación a la mesa. Sin embargo, ya esto es una opinión muy personal. A mí me luce que la gente le reconoce a Luis Abinader el haber tenido la valentía, el coraje, la inteligencia de enfrentar la crisis mundial producto del COVID y más adelante de la guerra de Ucrania
y ha logrado recuperar la economía. Tú me dirás, bueno, la macroeconomía, porque eso no se refleja en el bolsillo de la gente. Sin embargo, él obtiene un reconocimiento sobre un 50%, él como persona. No me refiero al gobierno. El gobierno tiene sus debilidades, ¿no? Pero a él la gente le atribuye, y la más reciente de las encuestas, la Galo, eso es lo que le da a Luis Abinader. Bueno, encuestas y encuestas. Luis en este momento no llega a un 40, tiene 39. En la última que se hizo ahora, esta semana, la que se hace como para trabajo, 39. Él siempre anda en 39, ha pasado del 40, 41, han oscilado a eso. Cuando la Calamar subió, porque se hizo un momento donde la encuesta de Galo, donde evidentemente le iba a favorecer, que eso éticamente no estuvo correcto, debió haberse esperado como que se despejara el ambiente, pero lo hicieron inmediatamente ahí porque querían justamente inflar. Esa encuesta, nosotros en una emisora justamente del grupo, nuestro jefe de campaña pues desmontó las debilidades que tenía, y además de que era una encuesta que había sido hecha para el gobierno, o sea, porque daba consejos y recomendaba, y el amigo Rafaelito tuvo que llamar y reconocer que esa pregunta no iba a ir ahí, que no sabía cómo estaba, que no se había dado cuenta. Pero evidentemente, cuando tú estás recomendando al gobierno, mira, tiene que corregir esto y esto, fue hecha por ellos, o mandada a hacer por ellos. Y ya ahí, bueno, ya eso le quita mucha credibilidad. Sin lugar a dudas, Luis está arriba, o sea, me refiero por otro, pero no como se le quería vender. Mira lo que pasa, le voy a hacer una anécdota. Espérate, déjame decirte algo, porque la encuesta Galo tiene un contrato de trabajo con RCC Media, ¿no? No con el gobierno. Sí, pero al parecer la que trajeron fue hay programas de... Pero al parecer la que trajeron fue la que el gobierno mandó a hacer, que la hicieron ellos mismos. Ellos le hicieron una encuesta al gobierno y parece que fue la misma fecha y todo, es lo que suponemos, y la que vinieron a presentar aquí fue esa. La que publicaron está ahí, fue esa. Entonces, eso le quita mucha credibilidad. Amén de algunas cosas más también que se establecían en la encuesta. Pero es bueno que ustedes sepan lo siguiente, les voy a contar que el gobierno está haciendo un esfuerzo por tratar de crear esa percepción de que Luis se va en primera vuelta. Y hay un conjunto de encuestas que se han prestado a eso. El gobierno ha invertido mucho dinero para tratar de crear esa percepción. Ahora van a salir un par de encuestas también dirigidas a eso. Yo conozco 2 firmas encuestadoras de personas serias, reconocidas profesionalmente en el trabajo, que se le invitó a que hicieran encuestas. Y de una forma muy elegante, el que coordina eso, una persona conocida, que es funcionario del gobierno, por cierto, le decía, mira, ponte a hacer tenemos mucho trabajo, tú podrías hacer una encuesta porque tenemos mucho trabajo. Y entonces, bueno, se extrañó que se le dieran la encuesta porque las personas nunca han trabajado con el gobierno ni cosas, etc. Y digo, bueno, perfecto. La hacen. Luis sale con 40, 41 en esa encuesta, y él le dice, no, pero tú revisa la metodología tuya, revísala, porque que no, es que todas están dando, la que menos da 49, 48, tú tienes que revisar, algo está pasando ahí. Y así, imagínate, yo no puedo presentar esos resultados. Chequea bien, porque hay muchas encuestas que hay que hacer ahora con la cosa, etcétera, etcétera. Le decía a ambos por separado, tú ves, ese mismo discurso, pero dirigido a tratar de elegantemente decirle, si tú no pones el número alto. Obviamente esas 2 firmas encuestadoras no se prestaron a eso, y pues trabajan para muchas empresas y no se prestan a ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que hay un esfuerzo del gobierno por tratar de presentar un número que Luis no tiene. Vuelvo y le digo, le reconozco que está en primer lugar ahora mismo, pero él no está, él ronda lo último en 39. Y en ocasiones, cuando se dan coyunturas favorables, puede pasar a 40, 41. Pero él tiene una gran dificultad y no puede ser de otra manera. O sea, Luis no puede estar mejor que como tuvo durante toda la campaña en el proceso pasado, porque hay un desgaste, hay un malestar de la población que se siente afectada. Lo que tú dices es verdad en el sentido de que el gobierno está peor que Luis.
Eso es verdad. El gobierno está peor que Luis, en el sentido de que los 3.000 millones de pesos que se ha invertido en publicidad y demás, etcétera, ha permitido que haya un tratamiento de mucho respeto a Luis, buscar la vuelta y de no tocarlo, y atacan a los funcionarios, pero no lo atacan a él. Y eso evidentemente lo ha ayudado, pero ya cuando entra en una campaña, las cosas cambian. Bueno, señores, Danilo Díaz, primero amigo nuestro, primero que nada. Así es. Delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral y también miembro del comité político. Eso va primero. Así es. Danilo, gracias. No, gracias a Muchas ustedes, gracias. como siempre, y bueno, muy cómodo en este nuevo Qué escenario. bueno. Para Estamos ustedes los estrenando invitados. cabina. Pero falta alguna gente aquí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, Saludos a Rudy que fue Sí. sujeto Intervenido. de una cirugía No en sabía. el corazón, pero gracias a Dios está Todo ya bien. en proceso de... ¿Y dónde lo de tiene? recuperar. ¿Está en la Está en su casa? casa ya. Ya, qué Está bueno, en qué casa. bueno. No, ya Bueno, está comiendo mangú. es un buen síntoma. Sí. Debe estarnos escuchando, Rudy. Un abrazo fuerte desde aquí. Bueno, bien, vamos a la pausa, nos pasamos con 13 minutos. Regresamos en breve.